10:41 de la mañana en Canarias. Seguimos avanzando en este Hoy por Hoy Tenerife de jueves y, como saben, también sección habitual de esta jornada es el espacio de ciencia con el profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna, con el compañero y amigo Jorge Méndez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Un placer. Pues el placer es nuestro volver a compartir un rato de radio contigo y, como yo te suelo decir fuera de antena, con los pata negra y las pata negra que traes a esta sección. Hoy vamos a hablar de la importancia de los metales estratégicos, las tierras raras, de las que has hablado mucho aquí en esta sintonía entre ellos, para nuestra civilización y sobre todo para la transición a renovables. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de este tema, al margen de ti, claro está. Sí, vamos a tratar el tema además de dónde salen esos metales que efectivamente necesitamos para fabricar los molinos eólicos, los coches eléctricos, es decir, para la transición ecológica, pues salen de una mina. Y el título de la sesión de hoy lo vamos a llamar De la mina al metal, metales para el siglo XXI, y tenemos una invitada de lujo que nos atiende por teléfono desde Sevilla. Se llama Ana Esther Pérez Aguilar, es jefa de permisos de Cobre Las Cruces, Cobre Las Cruces es un complejo minero que está en Sevilla, ingeniera química, y es actual es la actual gerente, además fue la primera mujer en asumir la gerencia de la Fundación Cobre Las Cruces, y nos va a hablar de la minería del siglo XXI, que yo creo que de esto, Héctor, de verdad que hace falta mucho hablar. Y mucha pedagogía. Y mucha pedagogía para entender de qué estamos hablando. Entonces, si te parece, vamos a saludarla, la tenemos al otro lado del teléfono. Supuesto. Ana Esther Pérez Aguilar, hola, muy buenos días. Buenos días, Héctor, buenos días, Jorge, y buenos días a todos vuestros oyentes, y un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Ahora, como suele ser habitual, abrir el libro de un fenómeno, de un asunto que vamos a tratar, muy desconocido, pero muy importante, Ana Esther. Y tan importante, sí. Si me permites, antes de formular la pregunta, me gustaría poner a los oyentes, si me permites, Ana, también, en contexto. Porque esto de los metales que salen de esta minería del siglo XXI, todos estamos oyendo cada vez más, y aquí hemos tratado este tema muchísimo, y en Canarias estamos muy mentalizados sobre esto, porque tenemos una actual dependencia, Héctor, de estos minerales críticos como las tierras raras y otros, como por ejemplo el famoso teluro, aquel que se habló tanto de los montes submarinos. Y no lo decimos nosotros. Vamos a poner solo dos ejemplos para poner a los oyentes en contexto. 14 de septiembre de 2022, hace 2 meses, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, abro comillas, cito literalmente, las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas. Sin metales estratégicos, nuestra ambición de convertirnos en un continente de cero emisiones está en riesgo. Y el Consejo de Ministros, el 30 de agosto de 2022, aprobó una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, impulsando la industria extractiva española precisamente para la implantación de energías renovables. Y Ana Esther, la invitada que tenemos, tiene una declaración que me parece importantísima, que nos dice que las empresas, y en este caso las empresas del sector minero metalúrgico, tienen un papel muy importante frente a este reto global, no solo por la riqueza y el empleo que generan, Héctor, sino también porque estos minerales y metales son esenciales para la transición energética y la lucha contra el cambio climático. O sea que estamos hablando de un tema importantísimo. Vamos a abrir el fuego con una pregunta así, yo creo que con mucha profundidad, que podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero, Ana Esther, ¿qué papel tiene la minería del siglo XXI en nuestra sociedad? ¿Cómo lo ves? ¿Es importantísima o no? ¿La gente desconoce de lo que dependemos de la minería? Sí, pues como tú comentabas, Jorge, no es solo que sea un papel importante, sino que si queremos todos ir hacia esta transición energética, es absolutamente imprescindible una minería. Pero yo, como siempre me gusta decir, la minería tiene que ir hacia el siglo XXI, como todas las tecnologías que tenemos a día de hoy, y no podemos mirar hacia otro lado. La minería ha evolucionado mucho en los últimos años, y si no ejercemos una minería responsable y una minería sostenible, por supuesto que no se puede consentir ya a día de hoy otro tipo de minería. Como siempre decimos, a día de hoy se está avanzando muchísimo, no solo, por ejemplo, en actividades de minería específica, sino, por ejemplo, de exploración, tan necesaria para, por ejemplo, identificar las zonas potenciales mineras que podemos tener en el territorio. La exploración ha sido una materia que está avanzando muchísimo últimamente, sobre todo de la mano de las últimas tecnologías.
Nosotros, por ejemplo, en Cobre las Cruces hemos participado en un proyecto europeo que se alimentaba de tecnología y procesos de exploración menos invasivos. Pues, por ejemplo, ayudados de drones, de instrumentos aéreos, y que estaban dotados con tecnologías de electromagnetismo, espectroscopía infrarroja, herramientas que podían captar zonas, digamos, con un potencial, un magnetismo que nos pudiera dar idea de yacimientos importantes. Con eso, ¿qué quiero decir? Que incluso ya desde la exploración se está mirando más allá, a no digamos, alterar zonas que no sea necesario ni siquiera provocar un impacto mínimo. Y creo que estos son pasos muy importantes que se están dando en el sector. Y tanto, Ana Esther. De hecho, quiero poner el foco ahí, Héctor, porque esto de la nueva minería del siglo XXI, moderna, minería climática, la llaman algunos, porque precisamente es para luchar contra el cambio climático, porque estos metales los necesitamos. Creo que acaba de dar clave una cosa, es decir, incluso la propia exploración para ver si son posibles. Por ejemplo, ya van a nuestro terreno, que yo creo que es lo que nos interesa a la audiencia. Aquí hemos hablado mucho de que hay indicios de rocas muy concentradas. No estamos hablando de los montes submarinos, recuerda, estamos hablando de rocas en superficie, de Fuerteventura o incluso de otras islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma. Estamos en el paso de la investigación básica, que ahí todo el mundo está de acuerdo que es fundamental. El siguiente paso sería la exploración a través de catas, por ejemplo, ¿no? A ver cómo de grande podría ser ese yacimiento, potencial yacimiento. Pues incluso esa exploración nos está diciendo Ana Esther que cada vez usa técnicas ya no poco invasivas, sino incluso nada invasivas. Es decir, se ha modernizado muchísimo. Y ahora sí que quisiera también destacar una cosa. Ahora mismo todos dependemos de estos metales y nadie se está preocupando de dónde salen. Y salen de China, ¿no? Salen más del 90% de China. ¿Pero cómo los está sacando China? Pues sin respetar ningún tipo de garantía medioambiental. Y eso no nos lo planteamos cuando tocamos la pantalla de nuestro móvil o cuando arrancamos un coche eléctrico. Los minerales de ese coche eléctrico, del molino eólico, están saliendo de un sitio del planeta donde no se están respetando ningún derecho medioambiental. Aquí, si en Europa lo hiciéramos, y Cobre las Cruces es un ejemplo cercano en Sevilla, no solo se explota, sino se restaura y se rehabilita desde el minuto 1 donde se están sacando esos metales. Y eso no se hace en otro sitio del planeta. Me gustaría que nos pusieras un ejemplo, Ana Esther, de cómo es el ejemplo de Cobre las Cruces. Una empresa que empezó en el año 2009, lleva más de 700 empleos directos y más de 1.500 indirectos. Tiene un actual nuevo proyecto mineral polimetálico para producir cobre, zinc, plomo, plata, con una sostenibilidad envidiable y ejemplificadora. Me gustaría que nos explicaras cómo es eso de la restauración, cómo es esa minería que se está haciendo ahí, Ana. Pues mira, yo te cuento un poco, Jorge, porque la restauración progresiva, y me referencia al comentario anterior que he hecho, ya es un tema que no podemos consentir una minería que no haga una restauración desde el minuto 1 en aquel terreno en el que pueda ejecutarlo. De hecho, ya la normativa que se ha desarrollado en nuestro país, como tú comentabas, en Europa tenemos esa seguridad ambiental, por así decirlo. Primero, porque los permisos ambientales son la llave de todo el proyecto. Hasta que no hay un permiso ambiental, tú no puedes dar un paso más. Pero además porque tenemos una normativa muy restrictiva y muy restrictiva a nivel ambiental. Yo te pongo un ejemplo. En Cobre las Cruces, desde que se empezaron a construir escombreros donde depositábamos material inerte, esas superficies han sido totalmente revegetadas y restauradas, igual que arroyos que atraviesan nuestra instalación. Me encantaría poder que vierais alguna imagen y vierais cómo está el terreno a día de hoy, que hemos restaurado. Es muy curioso, pero Héctor. Hablo de nosotros, sí, Ese y puedo ejemplo es referenciar muy... cualquier mina. Ese ejemplo es muy gráfico. Me contaba fuera de antena, Héctor, de que hay un arroyo donde ellos han hecho restauración ambiental y la zona que está más cerca de donde tienen ellos las minas, donde mejor está el entorno natural de ese arroyo. Desde que sale de la zona fíjate, esa, qué curioso, ¿no? empieza a perderse, ¿no? Está más amarilla la vegetación, más deteriorado todo, ¿no? No es que se aprovechen los recursos, sino que se mejore el entorno. Exacto. Y sobre todo, y quería, para que no se nos oye tiempo encima, Ana, como siempre sabes que en la radio es limitado, quisiera decir algo más, porque aquí, Héctor, y tú lo sabes, se nos llena muchas veces la boca con una palabra que es diversificación económica.
Demasiado, ¿no? Pues entonces yo creo que Ana y el ejemplo de Cobre Las Cruces, ellos tienen uno de sus lemas es de la mina al metal, porque ellos hacen énfasis de que no es solo explotar el mineral, es toda la cadena de valor asociada a eso. Es transformar el mineral en productos de alto valor tecnológico y todo eso contribuye a diversificar la economía y crear nuevas oportunidades de desarrollo y de empleo. Entonces yo creo que eso es extrapolable a lo que nosotros siempre hablamos aquí. Nuestra mina es el conocimiento también, la ciencia que puede germinar alrededor de este tipo de cadena de valor tecnológica va mucho más allá de simplemente extraer unas toneladas de roca, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo ha sido tu experiencia en Sevilla de esta cadena de valor? ¿Ha repercutido de verdad en el desarrollo económico de la región? Sí, mira, yo cuento un poco, Jorge. El concepto de la mina al metal es un concepto que nosotros acuñamos y estamos muy orgullosos porque, por poner un poco en contexto de la minería metálica, la cadena de producción convencional, generalmente las minas mayoritariamente se encuentran en Sudamérica por las características del terreno allí. Entonces allí se extrae lo que es el mineral, se concentra, pero se lleva mayoritariamente por vía marítima hasta China. En China ese concentrado es procesado, se obtiene el metal y el metal viene a Europa. Increíble. Imaginaros a la vuelta al mundo, el tema de emisiones, sí. Sí. Es muy llamativo. ¿Y qué hacemos aquí? Pues en Cobre Las Cruces nosotros extraemos nuestro mineral, tenemos una planta hidrometalúrgica en esa mina, procesamos el mineral y tenemos el metal en Sevilla. Y lo vendemos generalmente a empresas incluso de España. Ya estamos hablando de lo que decía la Comisión Europea. Tenemos que evitar esa tercera dependencia de terceros países. Tenemos que asumir ese compromiso de generar el empleo y la riqueza en nuestro terreno. O sea, estamos alterando un terreno, pero nosotros estamos de alguna manera devolviendo esa riqueza al sitio de donde estamos. Entonces creo que es un valor brutal para cualquier tipo de empleo, digamos, de cadena de valor. Y siempre lo he dicho, es una información estratégica que cualquier territorio debe tener, ¿no? O sea, seguir avanzando en esta investigación, y aquí lo hemos defendido mucho, e incluso la exploración básica a través de técnicas no invasivas, como estás diciendo tú, al final es una información estratégica, Héctor, que tiene un país. Eso no quiere decir que vayas a explotarla mañana, simplemente sabes los recursos que tienes y después ya habrá otro debate para decidir qué se hace con esos recursos. Se explotan, se guardan, se reservan, pero es importante que hay un ejemplo. Yo por eso, para mí es un orgullo tener hoy a Ana aquí, porque no hace falta irse a Canadá o a Estados Unidos o a Australia para buscar ejemplos de minería avanzada, sino la tenemos aquí al lado de casa, en Sevilla, y con este ejemplo además de esa diversificación económica. No sé cómo vamos de tiempo, pero a mí me gustaría, Ana... Lo tienes, ese minutito y medio, 2 minutitos. Sabes que para cerrar tengo una pregunta que te quiero dirigir a ti. Sí. Bueno, Héctor también quería hacer una pregunta, pero yo, para cerrar contigo, Ana, me gustaría compartir contigo una cita, ¿vale? Hace tiempo recibí un email de una empresa minera, no recuerdo ahora el nombre, y en el pie de ese email venía el típico mensaje que yo casi no lo leo porque parecía el típico mensaje de no imprimas este correo para ahorrar papel, ¿sabes, no? Típico mensaje medioambiental que se manda en letra chiquitita. ¿Sabes qué ponía ese mensaje, Héctor? Escucha. Sorpréndeme. Dice debajo, la minería y la metalurgia forman parte de nuestra vida cotidiana. Este correo se envía a través de un ordenador que está compuesto por cobre, zinc, hierro, aluminio, oro, plata, sílice y otros muchos metales obtenidos por la industria minero-metalúrgica. Sin minería no hay civilización. Ahí queda eso. Pues ahí queda esa reflexión que al final, Ana, es una reflexión que nos viene muy al pelo de lo que hemos estado hablando. Sí, totalmente. Bueno, pues sin lugar a dudas. En este punto... Sí, dime. No, que solo quería eso destacar que tenemos que ayudarnos entre todos a romper esa dependencia europea y tenemos que dar con la innovación que estamos creando en nuestro territorio una seña, tiene que ser una seña de identidad para todo nuestro territorio y solo quería comentar eso. Así es, desde luego.
Con esa reflexión tuya, Ana Esther Pérez Aguilar, gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, dejamos la conversación contigo, te despedimos ya y me voy a quedar unos minutitos con Jorge. Ana Esther, un auténtico placer. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Club Tenerife de la cadena SER. Un placer para mí. Gracias, muchas gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Y Jorge, no quería yo pasar la oportunidad de tenerte aquí, me lo decía Pedro Débora el otro día cuando se conocía, dice, esto el jueves se lo tienes que preguntar a Jorge. Y es el anuncio de Estados Unidos, ese logro científico histórico hacia la energía inagotable con la fusión nuclear. Un paso importante, pero que paciencia, habrá que esperar todavía unos cuantos añitos. Por supuesto, es un paso importantísimo, Héctor, desde el punto de vista científico, ya que estamos en un programa de divulgación de ciencia. La fusión nuclear es básicamente lo que hacen las estrellas y el Sol para obtener energía. Cogen núcleos de átomos ligeros como el hidrógeno, lo funden, o sea que se lo fusionan y se crea un núcleo superior, un átomo más pesado como el helio, otro tipo de átomos, y libera energía en ese instante. Así es como sale la energía del Sol y de las estrellas. Reproducir eso en un laboratorio, te puedes imaginar, requiere pues concentrar los átomos en unos estados con temperaturas muy altas, densidades muy altas, y eso hasta ahora se ha estado persiguiendo con campos magnéticos muy potentes, ¿vale, Héctor? Con imanes, superimanes que no te imaginas, los campos magnéticos que se alcanzan ahí para conseguir dominar la materia y comprimirla para conseguir esa fusión en laboratorio. La novedad del anuncio esta semana del Departamento de Energía es que se ha conseguido con láseres, en vez de con campos magnéticos, con láseres muy potentes. Y vale, es un paso, pero es un anuncio, Héctor. Es un anuncio de que algo se podría empezar a mover. De ahí a decir que dentro de la próxima década vamos a estar trabajando con fusión nuclear, permíteme que, oye, vamos a poner los pies en el suelo, porque, y te pongo un ejemplo rápido, las placas solares fotovoltaicas que tenemos hoy todos, sabemos lo que es, ¿no? ¿Tú sabes cuándo se anunció por primera vez que se había conseguido fabricar la primera célula solar fotovoltaica? En el año 1952, Héctor. Hace 70 años. Más, ¿no? O sea, sí, casi. O sea, en el año 52 el New York Times anunció eso y además, con las mismas palabras, va a revolucionar la energía, va a cambiarnos la vida, vamos a obtener energía del sol directamente, y es verdad, está ahí, pero todavía nuestro coche sigue funcionando con gasolina, desgraciadamente, aunque cada vez vamos a un modelo distinto, ¿no? Entonces, quiero decir que desde un anuncio hasta que esto se revierta la sociedad, se cambie un modelo, pues lleva mucho. La fusión es algo importante, es un soldado más en la lucha contra el cambio climático, pero yo creo que es para largo plazo, Héctor, pero ahora, para el día a día y para el futuro inmediato, y diría el presente, tenemos las renovables, el hidrógeno verde, la fotosíntesis artificial, la eólica, la solar, y eso sí que está más cerca de conseguir, por fin, acabar con los combustibles fósiles. Pues tenemos muchos elementos de los que tirar, a ver si no dejamos pasar la oportunidad. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, gracias. Y 2 mensajes para no dejarlos pasar, que tenemos materiales en Aguas Canarias y no se explotan, veremos a ver si no nos los roban, dice un oyente en el 677-926015, y otro al margen de la sección. Hola, buenos días, estoy en cola desde San Juan de la Rambla y quería saber si algún político de estos que son ingenieros en todo podrían mandar un cortadito, ahora que estamos en Navidad. La verdad que creo que tienen comisión con la funeraria, de mi parte, que se coman una batata. Y lo cierto es que hay problemas en la TF5. Qué raro. Dirección Santa Cruz, en concreto entre la zona recreativa del Barranco de Ruiz y la zona de Santa Catalina, y también a la altura de la Rambla de Castro también se ve tráfico bastante lento, así que mucha paciencia. Jorge, te reitero las gracias. Gracias, Héctor. Felices Navidades. Exactamente, igualmente.